Hablar de Thalía es hablar de una mujer que logró lo impensable, convertirse en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras. En México, su nombre se convirtió en sinónimo de telenovela, glamour y canciones que marcaron la banda sonora de millones de personas. En el extranjero, su rostro fue reconocido en más de 180 países gracias a la famosa trilogía de las Marías y a un estilo musical que mezclaba frescura, sensualidad y carisma arrollador. Thalía no solo fue la reina de la pantalla chica, sino también una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Pero detrás de la sonrisa perfecta y los vestidos brillantes existió siempre otra historia. Una niña que perdió a su padre demasiado pronto, una adolescente que fue empujada a la fama desde pequeña, y una mujer que tuvo que luchar contra enfermedades invisibles, críticas feroces y la presión de mantenerse vigente en una industria que no perdona el paso del tiempo. El mundo vio a la estrella, pero pocas veces se habló del costo emocional que pagó para brillar con tanta intensidad. Hoy no recordaremos únicamente a la Thalía de los escenarios o las alfombras rojas. Nos adentraremos en los secretos más profundos de su vida, el precio de sus orígenes, los sacrificios detrás de su reinado en las telenovelas, la dura batalla contra la enfermedad de Lyme y el camino que la convirtió en una empresaria poderosa y al mismo tiempo en una mujer rodeada de polémicas. Prepárate, porque la historia que vamos a contar no es solo la de una diva, sino la de un ser humano que, entre luces y sombras, aprendió a sobrevivir y a reinventarse una y otra vez. Antes de que el mundo la conociera como la reina de las telenovelas, Thalía era una niña de mirada inquieta que creció en Ciudad de México en una familia marcada por una tragedia temprana. Nació como Ariadna Thalía Sodi Miranda, el 26 de agosto de 1971, la menor de 5 hermanas. Su infancia parecía destinada a la normalidad, hasta que, a los 5 años, la muerte de su padre cambió todo para siempre. Esa ausencia dejó una herida profunda que, según ella misma ha confesado, nunca terminó de sanar. La pequeña Thalía se refugió en la música y en los escenarios como una forma de llenar ese vacío, y así comenzó el camino hacia una fama que la marcaría de por vida. Su madre, Yolanda Miranda, decidió que el talento de su hija no podía desperdiciarse. Desde muy joven, Thalía fue inscrita en clases de ballet, piano y canto. A los 9 años, debutó como parte del grupo infantil Din Din y apenas unos años después se integró a Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más importantes de México. A simple vista, era la oportunidad soñada, luces, cámaras, giras y aplausos, pero la realidad era muy distinta. La industria del espectáculo se convirtió en una escuela dura, donde la disciplina era férrea y los errores no estaban permitidos. Mientras otras niñas de su edad jugaban o descubrían el mundo con inocencia, Thalía aprendía a lidiar con críticas despiadadas, largas horas de ensayo y la presión de ser siempre la más perfecta. Los adultos que dirigían su carrera exigían resultados inmediatos, moldeándola como un producto que debía brillar sin fallar jamás. En entrevistas posteriores, Thalía confesó que esa etapa estuvo marcada por inseguridades y soledad, pues sentía que no tenía derecho a equivocarse ni a mostrar debilidad. El precio de la fama temprana fue alto. Vivió una adolescencia robada, llena de sacrificios. Las fiestas escolares, los amigos de barrio y las experiencias comunes de una joven quedaron en segundo plano frente a los reflectores y contratos. Aquella niña que perdió a su padre encontró en la música una especie de refugio, pero también una carga pesada que la obligó a madurar demasiado rápido. La disciplina artística, que parecía una bendición, se transformó en una armadura para ocultar el dolor. Los viajes constantes, las largas jornadas de grabación y la exigencia de mantener siempre una sonrisa perfecta construyeron la imagen de una adolescente inalcanzable, pero detrás del telón había lágrimas que nadie veía. Thalía soportó burlas de compañeros, comentarios crueles de la prensa y la sensación de no pertenecer del todo ni al mundo de los niños ni al de los adultos. Esa dualidad la hizo fuerte, pero también dejó cicatrices que todavía recuerda. Sin embargo, esa etapa también forjó el carácter de la estrella que estaba destinada a conquistar al mundo.
Thalía aprendió desde pequeña que la vida en el entretenimiento es un juego cruel, donde solo sobreviven los más fuertes. Esa fuerza interior, nacida del dolor de la ausencia paterna y de la exigencia implacable de su entorno, se convirtió en la base de su futuro imperio. Pero en lo más profundo, el secreto que pocos conocen es que detrás de cada sonrisa y cada canción juvenil había una niña que lloraba en silencio, deseando una infancia que nunca pudo vivir. Y ese vacío marcaría muchas de sus decisiones futuras, empujándola a buscar siempre más reconocimiento, más amor del público, más brillo que pudiera compensar la oscuridad que sentía en su interior. Así comenzó la historia de Thalía, con un talento enorme, pero también con un precio emocional altísimo, porque el éxito, aunque llegó pronto, no fue gratuito. Después de su paso por la música juvenil, Thalía enfrentó un nuevo desafío: convertirse en actriz de telenovelas en un momento en que Televisa dominaba por completo la televisión mexicana y buscaba constantemente nuevos rostros para atraer audiencias. Thalía no solo encajaba, sino que rápidamente superó las expectativas. Su primera gran oportunidad llegó con María Mercedes en 1992, una producción que la catapultó a la fama internacional y que, sin saberlo, sería la primera parte de lo que luego se conocería como la trilogía de las Marías. La fórmula parecía sencilla: una joven humilde, de corazón noble, que enfrentaba adversidades y terminaba conquistando no solo el amor de un galán, sino también la admiración del público. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad había largas jornadas de grabación, un guión diseñado para maximizar la emoción y, sobre todo, una protagonista que debía cargar con el peso de mantener a millones de espectadores pegados a la pantalla. Thalía lo logró con una naturalidad sorprendente, combinando belleza, carisma y un talento que cautivaba. En 1994 llegó Marimar, y 2 años más tarde, María la del Barrio. Cada una de esas producciones rompió récords de audiencia, siendo vendidas a más de 180 países. Ni siquiera Televisa imaginó que el impacto sería tan grande. En Filipinas, Rusia, Grecia o Indonesia, el nombre de Thalía era sinónimo de México y de glamour latino. Fue entonces cuando se consolidó como la reina de las telenovelas, un título que parecía eterno. Pero el precio de ese reinado fue inmenso. Los contratos de Televisa eran abusivos, jornadas de trabajo que se extendían hasta la madrugada, poco tiempo para descansar y la exigencia de mantener siempre un físico impecable. Thalía, que ya había sufrido la presión de la industria musical en su infancia, se encontró atrapada en una dinámica que exprimía hasta la última gota de su energía. Había días en los que apenas dormía, encadenando grabaciones, ensayos de canto y presentaciones públicas sin margen para respirar. A eso se sumaba la construcción de una imagen cuidadosamente diseñada, la de una mujer perfecta, sin errores, que debía encarnar la fantasía de la heroína mexicana. Cualquier rumor, cualquier debilidad personal podía convertirse en un escándalo que amenazaba su carrera. La prensa del corazón la perseguía, buscando defectos, y Televisa ejercía un control férreo sobre lo que se decía de ella. El glamour que veía el público era real, pero también era una jaula dorada. Muchas veces, Thalía confesó que se sintió reducida a un producto. Su vida personal quedó en segundo plano, y las relaciones amorosas eran examinadas con lupa. Los directivos esperaban que se comportara como la protagonista intachable que representaba en pantalla, y cualquier desliz podía costarle millones a la televisora. Detrás de cada escena romántica había un trasfondo de sacrificio personal, horas de maquillaje, repeticiones infinitas de diálogos y una carga emocional que la hacía cuestionarse si realmente estaba viviendo su vida o la de los personajes. Aún así, su capacidad de reinventarse fue clave. Thalía no se conformó con ser actriz, aprovechó la plataforma de las telenovelas para relanzar su carrera musical como solista. Mientras grababa María la del Barrio, también producía discos que se convertirían en éxitos, mezclando pop con ritmos latinos que la acercaban a nuevas audiencias. De esta manera, no solo conquistaba corazones frente a la televisión, sino también en las radios y escenarios del mundo entero. La trilogía de las Marías no fue simplemente una etapa de su carrera, fue el fenómeno que definió a Thalía como un ícono internacional.
Pero en ese ascenso meteórico también quedaron huellas invisibles, agotamiento, sobreexplotación y la sensación de que, a pesar de ser la mujer más admirada de México, estaba pagando un precio demasiado alto por sostener una corona que brillaba, pero que pesaba más de lo que cualquiera imaginaba. En el punto más alto de su fama, cuando parecía que nada podía detener su ascenso, Thalía enfrentó una de las pruebas más duras de su vida, la enfermedad de Lyme. Lo que empezó con síntomas aparentemente inofensivos, como fatiga y dolores musculares, pronto se transformó en un tormento físico y emocional que casi la aleja para siempre de los escenarios. Durante años, los médicos no encontraban una respuesta clara y la incertidumbre era devastadora. La enfermedad de Lyme, transmitida por la picadura de una garrapata, no era común en México ni ampliamente conocida en la industria del entretenimiento. Al principio, incluso algunos medios insinuaron que Thalía exageraba sus síntomas o que se trataba de caprichos de diva. Sin embargo, la realidad era cruel: dolores intensos en las articulaciones, episodios de fiebre, pérdida de energía y una sensación constante de agotamiento que la dejaba incapaz de cumplir con su exigente ritmo profesional. En ese silencio obligado, Thalía experimentó su mayor miedo: perder la voz. Para una cantante, la voz es su arma más poderosa, y la sola idea de que la enfermedad pudiera arrebatarle ese don la hundió en una profunda ansiedad. Muchas veces se aisló del mundo, temiendo que su vulnerabilidad se convirtiera en noticia sensacionalista. En entrevistas posteriores, admitió que llegó a sentir que estaba atrapada en un cuerpo que no le respondía, con la mente llena de inseguridades y la presión de un público que exigía perfección. El papel de su familia fue crucial en esos momentos. Su madre, siempre protectora, y su esposo Tommy Mótola se convirtieron en sus pilares. Mótola, con experiencia en la industria musical, entendía las presiones que ella enfrentaba, pero también fue testigo de su fragilidad. Juntos, buscaron los mejores tratamientos en Estados Unidos, lo que le permitió recibir atención especializada y recuperar poco a poco la fuerza que había perdido. Aún así, el proceso no fue sencillo. Hubo recaídas, días en los que Thalía no podía levantarse de la cama, noches de insomnio y momentos en que la desesperación la hacía dudar de si alguna vez volvería a cantar. La enfermedad no solo afectó su salud física, sino también su autoestima y su relación con la fama. Acostumbrada a los reflectores, ahora se veía obligada a desaparecer, a callar, a convivir con un enemigo invisible que nadie parecía comprender del todo. Pero fue precisamente en ese silencio donde encontró una nueva fuerza. En lugar de esconder su realidad, decidió compartirla. En entrevistas y en su libro autobiográfico, habló abiertamente de la enfermedad de Lyme, con el propósito de crear conciencia y dar voz a quienes la padecen en silencio. Thalía transformó su dolor en una bandera de lucha, y lo que antes era un secreto íntimo se convirtió en un testimonio de resiliencia. Ese capítulo de su vida mostró un lado distinto del artista, no la diva glamurosa de vestidos brillantes, sino una mujer vulnerable que aprendió a enfrentarse a sus propios miedos. Y aunque todavía vive con las secuelas de la enfermedad, la experiencia la hizo valorar de otra manera el éxito y la vida misma. Para Thalía, cada canción interpretada después de esa batalla ya no era solo entretenimiento, sino un triunfo personal frente a la adversidad. El público, al conocer su historia, también cambió su percepción. La estrella intocable se convirtió en un ser humano cercano que luchaba como cualquiera contra el dolor y la incertidumbre. Y quizás ese haya sido uno de los capítulos más auténticos y valientes de toda su carrera. Tras superar las etapas más duras de su vida personal y profesional, Thalía no se conformó con ser recordada únicamente como cantante o actriz de telenovelas. Supo reinventarse y evolucionar hacia algo más grande, construir un imperio propio. Consciente de que la fama podía ser efímera, decidió transformarla en una plataforma para convertirse en empresaria, escritora, influencer y, en definitiva, en un mito moderno.
En la música, continuó produciendo discos que le dieron nuevos éxitos en distintas generaciones. Sin embargo, fue su incursión en los negocios lo que la consolidó como una figura más allá del entretenimiento. Desde líneas de ropa y accesorios hasta perfumes y libros, Thalía convirtió su nombre en una marca internacional. Sus colaboraciones con grandes empresas la llevaron a aparecer en tiendas de Estados Unidos y América Latina, consolidando su presencia no solo en los escenarios, sino también en los pasillos de los centros comerciales. No obstante, esta faceta de empresaria también estuvo acompañada de polémicas. Muchas voces aseguraban que gran parte de sus decisiones eran controladas por su esposo, Tommy Mottola, el poderoso ejecutivo musical. Algunos críticos la acusaban de vivir a su sombra, de ser más un producto cuidadosamente diseñado que una creadora auténtica. La imagen de la mujer fuerte y exitosa que mostraba al mundo contrastaba con las sospechas de quienes creían que no tomaba el control total de su carrera. En la era digital, Thalía se reinventó una vez más como reina de las redes sociales. Sus publicaciones en Instagram y TikTok, llenas de humor, glamour y cercanía, la convirtieron en una figura querida incluso por nuevas generaciones que no crecieron viendo sus telenovelas. Videos virales donde canta, baila o se ríe de sí misma la mostraron como una artista que no temía al ridículo y que sabía cómo adaptarse a la cultura de Internet. Sin embargo, esa exposición constante también la volvió blanco de críticas. Rumores de cirugías estéticas, acusaciones de retoques fotográficos y cuestionamientos sobre su estilo de vida lujoso. Otro punto de controversia fue su relación con su familia. Durante años circularon versiones de distanciamiento con algunas de sus hermanas, alimentadas por declaraciones cruzadas en medios y redes sociales. Aunque Thalía pocas veces habló directamente del tema, ese silencio avivó la percepción de que, detrás de la imagen pública perfecta, existían fracturas personales. A pesar de los rumores, siempre defendió la importancia de la familia, en especial de su madre, a quien consideraba su gran guía espiritual. Lo cierto es que Thalía, con todas sus contradicciones, se convirtió en un mito viviente. Para muchos, encarna el sueño de superación, la niña que perdió a su padre y que, con disciplina y resiliencia, conquistó el mundo. Para otros, representa la maquinaria de una industria que la moldeó como un producto de consumo masivo. Y entre esas dos visiones se encuentra la verdad. Thalía supo transformar su dolor en espectáculo, sus inseguridades en canciones y sus luchas en inspiración. Hoy ya no necesita demostrar nada. Su legado está asegurado no solo en la historia de las telenovelas y la música latina, sino también en el imaginario de millones de personas que crecieron admirándola. Pero, como sucede con las grandes figuras, detrás de cada aplauso sigue existiendo la duda. ¿Cuánto de lo que vemos es realidad y cuánto es el mito cuidadosamente construido de Thalía? La historia de Thalía es la de una mujer que convirtió cada herida en un escenario, cada lágrima en una canción y cada obstáculo en un motivo más para seguir brillando. Desde aquella niña que perdió a su padre demasiado pronto hasta la reina de las telenovelas que conquistó audiencias en más de 180 países, Thalía demostró que la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de transformarlo en arte. Su recorrido nos revela una dualidad fascinante. Por un lado, la artista glamorosa, empresaria y símbolo de la cultura pop latina. Por otro, la mujer vulnerable que luchó contra enfermedades invisibles, contratos abusivos y críticas despiadadas. Esa mezcla de luces y sombras es precisamente lo que la convierte en un personaje tan complejo y magnético. No se trata únicamente de la Thalía que baila, canta y sonríe ante los reflectores, sino también de la que enfrentó el miedo, el agotamiento y la soledad con una determinación admirable. Hoy, más allá de polémicas, rumores y mitos, su figura sigue siendo un referente indiscutible. Thalía representa la fuerza de la reinvención, la capacidad de sobrevivir a un medio cruel y la inteligencia de construir un legado que trasciende generaciones. Sus canciones continúan sonando, sus telenovelas siguen siendo recordadas y su influencia se mantiene viva en las redes sociales, donde conecta con nuevas audiencias que descubren a la diva con ojos frescos.
Quizás su mayor secreto nunca fue un escándalo oculto ni una confesión dramática, sino algo mucho más profundo, la habilidad de transformar su vida entera en un espectáculo que inspira, emociona y hace soñar a millones. Thalía no solo conquistó el mundo, logró algo aún más difícil, convirtió su propia historia en un mito eterno.